Y quiero que me acompañe a primera carta de Corintios. Vamos a ir a primera carta de Corintios, capítulo 16, versículo 13 al 18. Primera carta de Corintios, capítulo 16, versículo 13 al 18. Antes de pasar a leer el pasaje, quiero que hablemos un poco, o vamos a mencionar un poco, acerca de 3 eventos que ocurren en la Biblia respecto al tema que vamos a estar hablando. Ya les voy a decir cuál es el tema. El primer evento ocurre en Números capítulo 20, donde Moisés se le da a él las palabras y se le dice: vas a tocar la piedra y de esta va a fluir agua. Y en ese capítulo Moisés se acerca a la piedra y en vez de tocarla como se le había dicho que la tocara, la golpea. No sale agua. Así que viene y la vuelve a golpear, ¿sí? Hasta que sale agua de esta, la golpea 2 veces. Pero el mandamiento que Dios le había dado a él era: toca la piedra. Moisés solamente tenía que haberla tocado con la vara y el agua iba a salir. Pero él viene y digámoslo, su orgullo quizá, él la golpea. Y se jacta también de cierta forma de haberlo hecho. Luego, en segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 24, se nos cuenta la historia de cómo David, en este caso, está preparando una ofrenda, un holocausto para Jehová. Viene de recorrer la tierra de Canaán, de recorrer su reino, y él va dispuesto a hacer un holocausto. Y dice: tengo que encontrar un lugar indicado para hacer este holocausto. Ve una tierra, una loma un poquito alta, se acerca y pregunta de quién es aquella tierra con el fin de comprar ese pedazo de tierra y comprar bueyes a aquella persona también para hacer el holocausto. Y esta persona, al darse cuenta que es el rey David y que va a hacer una ofrenda para Jehová, le dice: yo te voy a regalar todo. Y salen las palabras de David en el capítulo 24, versículo 24, que dice: no le voy a dar a Jehová nada que no me cueste a mí. No le voy a dar a Jehová algo que yo no haya pagado por ello. Es decir, David rechaza el regalo que le está dando esta persona, porque él va en su corazón pensando que él tiene que entregarle algo a Jehová conforme a lo que él ya planificó en su corazón. Y en el corazón de David estaba comprar aquel pedazo de tierra, comprar los bueyes y preparar ahí el holocausto. No, él no quería que se lo regalaran y él darle a Dios algo que no le hubiese costado a él. Y luego, en primer libro de Reyes, capítulo 6, encontramos la construcción del templo. El templo de Jerusalén es construido por Salomón. Lo curioso es que los planos de aquel templo no habían sido hechos por Salomón, sino por el rey David. Y hay un motivo por el cual el rey David no puede edificar el templo. Y es porque el rey David, y lo dice Jehová a él a través del profeta, se le dice: tú no puedes edificar este templo porque tus manos están manchadas con sangre. Así que quien va a edificar el templo va a ser tu hijo Salomón, no tú. Pero David ya estaba listo para edificar el templo. Él estaba emocionado, él quería hacerlo. Pero Jehová se lo prohíbe porque sus manos ya no estaban dedicadas para construcción del templo. Era su hijo el encargado de hacer aquella dedicación. Ahora, ¿de qué vamos a hablar este día? Bueno, siguiendo con la temática del servicio, pero vamos a hablar de la dedicación de ese servicio. ¿Qué es la dedicación? Bueno, cuando nosotros dedicamos algo a alguien, no se lo vamos a dar a otra persona, ¿sí? Lleva un nombre específico. Por eso es que el templo de Jehová es para Jehová. Razón por la cual en los que nosotros conocemos como 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo, aparece un gobernante griego que llega al territorio de los judíos, después del gran Alejandro Magno, ¿no? Aparece uno de sus descendientes al trono, que no era su hijo, sino uno de sus generales,
Y se le ocurre meter al templo de Jerusalén, al templo de Jehová, una adoración a Zeus. Y esto fue algo que a los judíos no les gustó en esa época. Fue que estalló todo el pueblo. Todo el pueblo se levantó, se molestó, hicieron huelgas, hicieron protestas hasta que lograron sacar a todos los griegos. Porque está bien, decían ellos, que los griegos estén aquí entre nosotros, está bien. Pero les tocaron el templo de Jehová y le metieron una estatua de Zeus adentro. Y eso para los judíos no fue bien visto. Porque ellos decían, este templo fue hecho por Salomón específicamente para adorar a Jehová, no para andar poniendo estatuas de nadie. Y eso a ellos les colmó la paciencia, ¿sí? Tenían casi 100 años viviendo con griegos entre ellos, pero cuando hicieron eso, hasta aquí llegaron, dijeron ellos. ¿Por qué? Porque el templo había sido dedicado a Dios. De esa misma forma, cuando David va caminando por aquel lugar y ve la loma para hacer el holocausto, él está dedicando ese momento a Jehová y dice, aquí voy a hacer un holocausto a Jehová. Esto va a ser para Dios y me va a costar a mí, porque quiero dedicarle algo a Dios que me cueste a mí. Cuando hablamos de dedicación se refiere a eso. No se lo voy a dar a otra persona. Es para alguien en específico y para nadie más. Cuando los enamorados están por ahí, dicen, te compré una caja de chocolates, pero hay un problema, me lo comí, ¿no? Y viene el otro y le dice, no hay problema, amor, todo está bien. Ahora, si pasamos eso al lado de Dios, la cosa no estaría tan bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque se lo he dedicado a Dios. Se supone que lo compré pensando en Dios. Cuando yo vengo a la iglesia el día domingo, ¿en quién tengo que venir pensando? En el enamorado, ¿no? En el esposo, en la pareja, en los niños, en el partido de fútbol, en el alcalde que va a ir a arreglar una calle por allá, en el alcalde que no arregló la calle que dijo que iba a arreglar, en los frijoles que se me están quemando. No, el día domingo cuando yo vengo a la iglesia es un momento de dedicación para Dios. Y tengo que venir pensando entonces en Dios y en que lo que voy a hacer es para Dios. En primera carta de Corintios, capítulo 16, versículo 13 al 18, que es el pasaje en el cual nos vamos a encontrar en esta mañana, dice así. Dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos, y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. ¿Qué nos está diciendo el pasaje? Comienza hablando, en el versículo, en este caso, versículo 15 al versículo 17, cuando se nos habla de Estéfanas, la familia de él, y comienza diciendo, ellos son la primicia de Acaya. Es decir, en aquella región que se llamaba Acaya, que era como un estado, los primeros en haberse bautizado, en haber creído en el evangelio, era la familia de Estéfanas. Eso es lo primero. Ellos son la primicia de lo que el apóstol Pablo hacía en aquella región. Ellos fueron los primeros en convertirse. Pero no se quedaron solamente con la conversión. Dice el pasaje, al final del versículo 15, ellos se han dedicado al servicio de los santos. Ellos se han dedicado, nadie se los pidió, ¿sí? Nadie le dijo, Estéfanas, ¿tú crees que tu familia se puede dedicar a esto? No, dice, ellos se han dedicado. Ellos a sí mismos. Ellos tomaron la decisión y dijeron, nos vamos a dedicar a este servicio. Un servicio
que en ese momento no era reconocido por nadie, ¿sí? Y no era reconocido por nadie porque al final del versículo 18 dice: reconoced pues a tales personas. En otras palabras, no lo estaban haciendo para que los vieran. Lo hacían sencillamente porque querían servir. No se quedaron solamente con ser los primeros bautizados, sino dijeron: vamos a dedicarnos a servir. Y no nos vamos a dedicar solamente el papá, no, el padre de familia se va a dedicar. Dice el pasaje: la familia de Estéfanas. Es decir, todo el hogar de Estéfanas estaba dedicado a servir a los santos. ¿A quién iba a servir ellos? ¿A Pablo? ¿A Pedro? No. Ellos estaban dedicados a servir a todos los santos, es decir, a todos sus hermanos. No eran servidores de Pablo, no eran servidores de Pedro, no eran servidores de Apolo. En este caso, la familia de Estéfanas era servidora de todos sus hermanos porque ellos habían tomado la decisión de hacerlo. ¿Qué nos dice estos pasajes? Primero, la excelencia en nuestro servicio. Cuando vamos a hacer algo, cuando vamos a servir en algo que hemos dedicado a Dios, en algo que hemos dado a Dios o que hemos pensado que es para Dios, tengo que hacerlo en primer lugar con excelencia, con alegría, con gozo. Y vaya conmigo a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 8. La excelencia en nuestro servicio se manifiesta en las cosas que yo hago con dedicación. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Cómo se ve el servicio que es excelente, el servicio que es bueno, el servicio que es agradable para los demás? Bueno, ese servicio se mira por medio de la honestidad. Cuando yo hago las cosas con honestidad, cuando yo soy justo al momento de hacer las cosas, con justicia. Algo que es muy curioso es que en el libro de Miqueas, libro de Malaquías, libro de Habacuc, se habla de la injusticia del pueblo de Israel hacia sus propios hermanos. Y dice: se están muriendo de hambre y los gobernantes no hacen nada. Y era un pueblo que estaba dedicado al servicio de Dios, desde el que estaba como rey hasta el último en la jerarquía, estaban dedicados todos a servir a Dios. Y dice: los gobernantes, los ricos, no están haciendo nada por el pueblo. En ese caso, en Amós incluso, se les dice vacas de Basán a los ricos y a las ricas. Y dice: se están aprovechando de sus propios hermanos. Esa era la congregación de Dios. Y en este pasaje se nos pide y se nos dice que seamos justos, que seamos puros, que seamos amables también. Todo lo que es de buen nombre, en eso hay que pensar. En eso se basa el servicio. Cuando yo dedico algo a Dios, tengo que hacerlo con todos estos patrones. ¿Para qué? Para que sea un servicio excelente. ¿Se han dado cuenta que cuando uno paga una recepción o algo? Recuerdo en Baxter, pagan la graduación, ¿no? Pagan para que los graduados vayan a comer y lo celebran y les hacen un evento bien bonito, les hacen una presentación enfrente como graduados, les dan regalos al graduado, que consiste en una Biblia, en libros, en el anillo de graduación y otro montón de cosas, ¿no? Y va acompañado de la comida. Pero créanme lo que en ese momento nadie está pensando en la comida, nadie está pensando en el regalo, todos están pensando en lo logré. Ya terminé la carrera que había empezado. Y todos los que están ahí
Ninguno de los que va a dar regalo está pensando, ¿será que le va a gustar mi regalo? Sino lo que están pensando es, lo lograron. Les voy a dar un regalo porque lo lograron. No está pensando en, ¿será que le va a gustar? Entonces, ¿en qué consiste la excelencia en ese lugar? En la celebración que se está llevando a cabo. En festejar al graduado. Lo mismo pasa con la vida del cristiano cuando viene a la iglesia. Cuando hacemos algo por mi hermano que está en X o Y lugar. Cuando voy a visitar al hermano que está en el hospital. ¿En qué consiste la excelencia? En hacer las cosas con amabilidad. En hacerlas con honestidad. Hace poco fuimos a visitar a un compañero que se accidentó ahí por Ciudad Paraíso. Y lo fuimos a visitar con varios. No llevábamos las grandes cosas, ¿sí? No llevábamos comida ni granos básicos. Algunos llevaban jugos. Otros habían comprado ahí algunos churros o cosas por el estilo. La idea era ir y sentarnos a verlo, hablar con él, estar con él. Porque el día domingo habíamos estado con él en la tarde. El día lunes estaba la noticia que había tenido un choque. Y nos daban las peores noticias. No, que se quebró las rodillas, que su hermano está lo más grave. Y cuando llegamos a verlo, caminando sale de la casa. Y nosotros, bueno, pero se siente bien en el corazón poderlo ver y decir, está mal, pero no era tan grave como nos lo habían contado. Pero ¿en qué consiste el servicio entonces? ¿En todo lo que le llevamos? No. En la honestidad, en ir con agrado, en ir con alegría, en ir pensando en estar en un buen momento con Él. No en los regalos que llevamos. Eso es lo que pasa incluso con Caín y Abel. ¿Sí? Hay cosas que están dedicadas para Dios y no las hacemos. Y hay cosas que están dedicadas para Dios y las hacemos de mala gana. Y eso es lo que le pasa a Caín. ¿Sí? La tierra que había sido maldecida por Dios, ese es un tema muy largo, y después fue purificada la tierra en Génesis capítulo 6 con el diluvio, pero en el momento en el cual él lleva en este caso, la ofrenda a Jehová, Caín, capítulo 4 de Génesis, él va y toma de la tierra que había sido maldecida. Y el pasaje no nos dice que era lo mejor, lo más agradable, ni la forma en la que él lo había hecho. Pero estoy seguro que para tomar algo que Dios ya había desechado y dárselo a Dios de regreso, las cosas que habían en el corazón de Caín no eran muy buenas, o las intenciones de él no eran muy buenas. En cambio, en el corazón de Abel, se nos cuenta que toma lo primero, lo mejor de su rebaño y lo entrega a Dios. No toma de lo que Dios ha rechazado. Toma de lo que Dios todavía tiene con agrado. Entonces, el servicio de Abel se muestra con esa alegría de corazón y con ese agrado. Luego de la excelencia, tenemos lo que venga a tus manos. Vaya conmigo a Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Lo que venga a tu mano. Y esto tiene que ver todavía con la excelencia. Un poquito. Lo que venga a tus manos. Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Este pasaje lo que nos dice es, mientras tú tengas algo que dar, hazlo. Mientras tú puedas hacer algo por tus hermanos, hazlo. Mientras tú puedas servir, hazlo conforme a tus fuerzas. Hay personas que se viven imaginando toda la vida y dicen, si yo me sacara la lotería, no, si yo haría muchas cosas buenas, ¿no? Regalaría esto, le daría a los pobres, haría un albergue para animales de la calle y los llevaría ahí a todos, les pagaría veterinaria a los perritos, le llevaría comida a la gente que duerme en la calle.
Pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo con aquello que sí tienes? Porque a veces decimos que no tengo suficiente, pero con lo que tienes, ¿qué estás haciendo? Y eso es lo que el pasaje está diciendo. Todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. No pensando en si yo me sacara la lotería, lo haría, sino en este momento, ¿qué estás haciendo con aquello que tus fuerzas te permiten hacer por tus hermanos? Y sigue diciendo el pasaje, porque en el Seol a donde vas. Es decir, cuando muramos ya no hay nada por hacer. Cuando muramos ya no vamos a poder servir. Cuando muramos ya no hay forma de trabajar ni de hacer nada por mis hermanos. Si no, recordemos la parábola o la historia relatada en este caso por Jesús acerca del rico y Lázaro. El rico dice que Lázaro estaba siempre a la puerta de la casa del rico. Y el rico pasaba, le tiraba las migajas, no anduvo preocupándose por Lázaro. Ya cuando estaba muerto y está allá en quebranto, en tormento, dice que mira hacia el seno de Abraham y le dice a Abraham, déjame ir donde mis hermanos, porque ellos están viviendo igual que yo viví. Y no quiero que ellos vayan a venir aquí donde yo estoy. Y la respuesta de Abraham en ese caso es, a Moisés y a los profetas tienen, que los escuchen a ellos. Es decir, cuando nosotros muramos, ya no podemos decir voy a ir a solucionar los errores que cometí en vida. Voy a ir a trabajar por aquello que no trabajé mientras estaba vivo. Cuando yo muera, ya no voy a venir de regreso. Ya no voy a estar presente acá en la tierra para solucionar nada, ni para servir a mis hermanos. Por eso es que se me pide que sirva mientras yo aún estoy con vida y mientras aún tengo fuerzas para poder servir a los demás. En el más allá, lastimosamente, hay gente que cree mucho en los fantasmas, no, y en los espíritus. Pero dudo mucho que cuando yo muera vaya a venir a andar moviendo las bancas que no movía aquí en la iglesia, ¿no? ¿Se imagina usted? Es que cuando estaba en vida no barría el local. Ahorita lo voy a ir a barrer. Y asustando a los hermanos y ven la escoba moviéndose sola acá. No, ya no lo voy a poder hacer. Voy a ir a visitar a mi hermano que está enfermo. Hoy que ya no estoy vivo, ¿no? Le voy a ir a meter un gran susto a mi pobre hermano. Pero es que en el más allá ya no puedo hacer nada. Ya no hay forma de servir, de decir voy a ir a visitar ahora que tengo tiempo. Ya no tengo tiempo, ya se me acabó. Y vuelvo a repetir el pasaje. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas antes de que nos vayamos de esta vida, no después. Y luego viene la perfección de mi servicio. Mateo capítulo 5, versículo 48. La excelencia está en el cómo, en la actitud, en lo que yo dedico como mi tiempo. Ahí está la excelencia, en hacer las cosas con honestidad, con agrado, con justicia, con amabilidad. Pero ¿en qué consiste la perfección? Mateo capítulo 5, versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cuánta misericordia tiene Dios de nosotros? Infinita, ¿no? ¿Cuánta misericordia tengo que tener yo con mi hermano? Infinita misericordia. A veces hacemos la multiplicación de perdonar al hermano 70 veces 7, ¿no? Pero lo que el pasaje nos está diciendo y es que habla de la perfección de Dios por el símbolo del número 7, el simbolismo del 7, que habla de la perfección de Dios, es perdona a tu hermano como Dios te ha perdonado a ti. Dios no ha andado haciendo cuentas para perdonarnos. Dios no hace cuentas para servirnos. Incluso dice en este caso Jesucristo, cuando despacha a la multitud en Juan capítulo 6, despacha a la multitud y le dice, ustedes me siguen porque yo les di de comer. Le dice a los discípulos, sirvan a sus hermanos como Dios, o sirvan a sus hermanos como el Hijo del Hombre,
que vino a esta tierra no para ser servido, sino para servir. Y esas palabras nos hablan de la perfección. La perfección no está en la honestidad que vimos anteriormente, no está en la amabilidad, sino en hacer las cosas como se han planificado, en hacerlas como yo lo pensé. Por eso es que David no permitió que le regalaran a él el ganado, porque él dijo: yo planifiqué comprar el ganado, no que me lo regalaran para yo darle a Dios algo que me regalaron, sino algo que me costara, porque eso estaba ya en mis planes. En los planes de David, el templo de Jehová llevaba ciertos adornos específicos, oro en específico, madera específica del Líbano, y Salomón sigue los planos como el rey David se los había dado, porque dice: así lo dedicó mi padre para construir el templo para Jehová. Cuando se construye el arca de Noé, hay planos específicos dados por Dios. Y se le dice: vas a hacerlo de tal medida y vas a meter estos animales de esta forma. La perfección en el servicio estaba en seguir los pasos que Dios le había dado a Noé, no en hacer lo que Noé quisiera hacer. No, pero es que a mí se me ocurre que si metemos 2 parejas, mejor 2 parejas de cada uno, ¿no? Y Jehová le está diciendo: mete una pareja de cada especie de los animales impuros. Y él dice: no, voy a meter 2 o voy a meter 3 parejas porque es que muy poquitos son, ¿no? No, la perfección en el servicio de Noé consistía en hacer lo que Dios le había pedido como se lo había pedido o como lo había planificado. Cuando Dios hace la creación y cuando crea todo lo que existe, aparece una palabra muy repetida en cada día, y es: vio Dios lo que había hecho y vio que era bueno. Y a veces surgen preguntas: y si era bueno, ¿por qué pecaron? Y si era bueno, ¿por qué esto y por qué aquello? Y si era bueno, ¿por qué el ser humano no es inmortal? No, cosa que la gente pregunta. Pero se les olvida que la palabra que se ocupa ahí para bueno es la misma palabra que se ocupa para bello, y es la misma palabra que se ocupa para decir perfecto. Es decir, lo que Dios había creado había sido hecho conforme a los planes de Dios. No significa que el ser humano no era malo, no significa que el ser humano no necesitaba comer. No, porque hay gente que se lo pregunta: ¿y por qué no somos inmortales si fuimos hechos buenos? O si somos una creación perfecta. No, es que no se refiere a que yo voy a ser inmortal o a que Dios me hizo a mí sin ninguna enfermedad en mi cuerpo. Se refiere a que yo fui hecho conforme a los planes de Dios. Y toda la creación fue hecha conforme a los planes de Dios. Es decir, fue una creación perfecta porque estaba hecha a la medida que Dios había querido que se hiciera. ¿Cómo debe ser mi servicio si me están pidiendo a mí que sea perfecto como Dios es perfecto? Tiene que ser un servicio hecho a la medida que Dios me está pidiendo. Y Dios me está pidiendo a mí que sirva a mi hermano, que sirva a la iglesia con lo que son mis fuerzas, hasta donde lleguen mis fuerzas. Se me pide que sirva de la misma forma que el Hijo del Hombre vino a servir y no a ser servido. Recordamos que Jesús lava los pies de sus hermanos, ¿sí? De sus discípulos, algo que en aquella época era completamente inconcebible. ¿A quién se le ocurre que el maestro va a estar limpiando los pies de sus discípulos cuando son ellos los que tienen que hacerlo? Y eso es lo que hace el maestro, lo que hace Jesús. Cuando Jesús dice: sirvan a sus hermanos como el Hijo del Hombre ha venido a servir y no para ser servido, está chocando con una mentalidad de aquella época en la cual todos los pueblos cercanos, los griegos, los paganos, los romanos, los egipcios, habían llegado a tal pensamiento donde todos los dioses de ellos debían ser servidos. Si Zeus descendía a la tierra, ellos tenían que estar pendientes para servirle y adorarle. Si venía el faraón y decía: yo soy representante de Dios en la tierra, ellos tenían que estar pendientes para servir a faraón, porque no vaya a ser
que la ira de los dioses se nos venga encima porque Él es un siervo de Él. Y dice Jesús: yo, el Hijo de Dios, no vine a ser servido, vine a servir, para dar ejemplo a todos de cómo tienen que tratar a sus hermanos. En otras palabras, Jesús rompió con toda la visión que tenían los pueblos de esa época ahí, donde Él dice: Dios va a servirlos a ustedes a través del sacrificio de Cristo. A través del sacrificio de Cristo. Porque Dios quiere que ustedes se reconcilien con Él. Y Él va a dar a su Hijo amado para eso. ¿Cómo tiene que ser entonces mi servicio? Tiene que ser un servicio dedicado primeramente a Dios. Y si yo se lo dedico a Dios, quiere decir que no puedo negarme a hacerlo, porque ya se lo dediqué a Él. El día domingo es dedicado exclusivamente para el Señor. La ofrenda es dedicada para el Señor y para la obra del ministerio de Dios. Pero no sé si se han dado cuenta. A veces hay personas que llegan a la iglesia y dicen: ¿cuánto voy a ofrendar hoy? ¿No? Y se tocan la bolsa y dicen: no, este es de a 20. No, el de a 20 no, muy grande, no mucho. ¿Qué me está indicando eso? No que el hermano no es generoso, porque no voy a hablar de la cantidad, sino que el hermano no pensó antes de salir de su casa cuánto iba a dar a Dios, cuánto iba a dar para la obra, sino que ya estando ahí en el lugar dijo: no, el que me traje es muy grande, no, yo no iba a dar esto. Yo tengo que dedicarle a Dios la ofrenda desde mucho antes. Y entiéndase la ofrenda no como el billete que doy en el local de la iglesia, sino como lo que estoy haciendo por mis hermanos también. Cuando usted le va a dejar comida a un hermano, ¿cómo lo hace? Usted ya dice en su cabeza: no, el hermano necesita, yo le quiero dar 3 tortillas con un plato de frijol, un buen sopón de frijoles, ¿no? Y se los voy a ir a dejar. Pero ya a la hora digo: no, me quedó bien buena la sopa. Ay, no. Qué pesar me da írselo a dar al hermano, es que me quedó bien buena la sopa. No, mejor me la voy a tomar yo. Entonces lo que yo le dediqué a mi hermano, ya no es para mi hermano. Y de eso habla cuando yo digo servir con dedicación. Lo que yo ya dediqué para el servicio de mis hermanos, démoselo a los hermanos. Lo que yo ya dediqué para el servicio de la iglesia, démoselo a la iglesia. Lo que yo dediqué para servir a mi familia, démoselo a mi familia. Porque ahí es donde está la dedicación en el servicio. Cuando Salomón construyó el templo, él no anduvo escatimando. Él dijo: si así lo planificó mi padre para dedicárselo a Dios, así lo vamos a hacer. Y se la tuvieron que ingeniar para traer madera del Líbano a través de barcos, a través del río Jordán. Allá venían en aquella época donde supuestamente hacer ese tipo de transporte a través de un río era complicado. Porque el río Jordán, no crean ustedes que es extremadamente ancho para pasar un barco. Pero allá venía la madera. Se le ingeniaron porque él dijo: así lo planificaron para dedicarlo a Dios. A veces nos va a costar servir a mi hermano. Hay días en los cuales va a ser muy complicado hacer las cosas por mi hermano. Va a ser difícil hacer algo que yo ya le prometí a mi hermano. Pero no importa lo difícil que sea, no importa lo complicado que sea, si yo ya lo dediqué para servir, hagámoslo. Estéfanas y su familia se dedicaron a sí mismos al servicio de los santos. Y no crean que cuando se escribió la carta se acababan de convertir. Cuando la carta de Corintios se escribe, ya han pasado sus 10, 20 años de aquella conversión. Y dice el apóstol Pablo: y todavía siguen sirviendo, porque ellos se dedicaron a sí mismos a servir a sus hermanos. Ahí están todavía. El mismo apóstol dice: y me alegro que haya venido Estéfanas, y menciona a los otros 2, porque ellos han suplido el trabajo que ustedes hacían. No se cansaban de servir a esos hermanos. ¿Cómo tenemos que ser nosotros? Así de dedicados. De dedicar nuestro tiempo a Dios, a mis hermanos, a mi familia. Y cuando yo lo hago, dárselo a ellos. Termino con esto.
Hay muchos hijos que cuando crecen se quejan de sus padres y dicen es que no me dedicaba tiempo. Él solamente trabajando pasaba. Miraba un personaje por ahí, medio famoso, que dice, estaba contando en una entrevista a él, y dice, yo llegué a mi casa, me estaba listando para salir para el otro trabajo, que tenía una presentación en tal lugar, y mi hija me dijo, papi, no te vayas, quédate a jugar. Y yo le dije, mi hija, tengo que trabajar, porque con eso tú tienes tus juguetes, tú tienes tu escuela, tú tienes esto, tú tienes tu ropa. Dice que la niña se quedó callada un ratito y le dijo, papi, ya no voy a pedir juguetes, ya no te voy a pedir más ropa, ¿sí? Cámbiame de escuela si quieres, pero no vayas a trabajar hoy, quédate a jugar. Y eso a mí me hizo pensar en cómo dedicamos nuestro tiempo. Podemos dedicarle tiempo a nuestra familia, a Dios, pero tiene que ser tiempo que yo ya le prometí a esa familia, que ya le prometí a Dios y le tengo que cumplir. Hay padres que cambian, ¿saben? Dicen, no, yo le prometí este día a mi hijo, pero me salió trabajo extra, me voy. Hay días que tengo que venir el domingo a la iglesia, pero digo, no, hoy me salió trabajo extra, no voy. Dios me va a perdonar. Mire el reflejo de Dios en sus hijos. Y se va a dar cuenta que hay hijos que llegan a los 30, 40 años y no perdonan a su padre por aquel día que le faltaron. Y a veces queremos que Dios nos esté perdonando por el día que nosotros le descuidamos a Él. Si usted le dedica 1 hora a Dios para orar al día y usted dice esta hora es para Dios, no permita que el teléfono lo incomode. No permita que el vecino lo incomode. Cierre todas las puertas. Si usted dijo esta hora es para orarle a Dios, dedíquesela a Dios. Si usted dijo en estos 30 minutos voy a cantarle a Dios, cántele a Dios. Pero no permita que nada le robe el tiempo con Dios, nada le robe el tiempo con sus hermanos y nada le robe el tiempo con su familia. Esas cosas ya no se recuperan con el paso del tiempo. Y por eso yo tengo que servir con dedicación. Poner el tiempo específico para cada cosa que voy a realizar. Así que el Señor les bendiga, hermanos.